levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, porque tú eres Dios, hacedor. Es que no hay otro como tú, hacedor de maravillas, Señor. Hay otro como tú, es que no hay otro como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, porque tú eres Dios, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. Es que no hay otro como tú, hacedor de maravillas, no hay otro como tú. Es que no hay otro como tú. Señor, eres el único Dios, y no hay otro, Padre, no lo hay, eres el único Dios que me ha dado la vida, el único Dios que ha fortalecido mi corazón. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Sí, Señor. No levanto, sí, Señor Jesús. Aunque no tenga fuerza, Señor. Levanto mis manos, sí, Señor. Y te alabo, sí, Padre Santo, Señor. Levanto mis manos.
Gracias, Padre Santo. Aleluya, Señor. Gracias, Cordero de Dios, Gracias, porque tú Espíritu me has Santo, amado. por su presencia. Y quiero amarte como tú me amas a mi Señor. Quiero amarte, Dios mío, con toda mi alma y mi corazón. Bendito Salvador. Reciba mi alabanza, Señor. Reciba mi adoración, Padre. Porque solo tú eres digno, Bendito Señor. seas, Espíritu Santo. Porque solo tú eres digno, Padre bendito en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Sé que te ha agradado, Señor, nuestras vidas, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, por esa misericordia grande, Padre Santo. Te adoramos, Cordero de Dios. Te adoramos, Padre maravilloso. Aquí está nuestra vida, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Padre Santo. Queremos que tú rompes toda cadena a través de tu palabra, Señor. Que rompe, Dios mío, todo yugo, Dios de la gloria. Que seas tú hablando a nuestra vida a través de tus siervos, Señor. Que seas tú, Padre Santo, quebrando, Dios mío, todo yugo, toda cadena, Padre, que llegue hasta los tuétanos de los huesos, Señor. Aquí estamos, Dios mío, anhelando y esperando que nos hablas, Señor amado. Aquí hemos cantado, Señor, ahora esperamos que nos habla, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, Padre, por habernos escuchado. Oh, Dios mío, por habernos puesto atención a nuestro canto. Yo sé, Señor, que tú lo escuchaste. Gracias, Dios mío, en esta mañana, Señor. Ahora quiero escuchar tu voz, Señor. Ahora quiero escucharte, Maestro de Galilea. Gracias, Padre bendito, en esta mañana, Señor. Gracias por esa bendición, Padre. Aún sin merecer, tú eres tan bueno, Señor. Gracias, Cordero Santo. Gracias, Padre eterno. En esta hermosa mañana, Señor, te agradecemos, Padre. Gloria al Señor, aleluya. Con este mismo gozo dejamos el tiempo a nuestro pastor. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor, a su nombre, iglesia. Gloria a Bendito y Dios. alabado sea su nombre. Hemos glorificado el nombre del Señor. Y su presencia está en este lugar, por el cual es el invitado especial para glorificarle, exaltarle y declarar que solamente Él es nombre sobre todo nombre. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Quiero que meditemos unos minutos en la palabra del Señor. Y abramos nuestras Biblias, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pablo hacia Timoteo. En su capítulo número 2, verso 22. Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 22. Cuando lo tenga, de un fuerte amén. Amén. Aleluya. Gloria sea al Señor. Voy a leer esta versión que yo ando y luego todos juntos leemos la versión que andamos. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la palabra de Dios se lee así. No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. Ahora todos juntos leemos la versión que tenemos. 1, 2, 3. Verso 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que el corazón limpio invocan al Señor. Gloria sea al Señor. Pueden tomar su asiento, hermanos, en esta hora. Aleluya. Quiero meditar bajo el tema, hermanos, en esta hora. No batalles, huye. Tiene que tener la par suya. No batalles,
huye. El consejo que trae el apóstol Pablo a Timoteo, ya que Timoteo desde muy joven, debido a su madre y su abuela, le fue inducido y enseñado sobre la palabra de Dios. Conforme fue creciendo, Timoteo creció con sabiduría y con mucha paciencia en las cosas de Dios, ya que la abuela lo fue llevando hacia el camino de la verdad mediante la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y debido a esto, el apóstol Pablo ya llevaba un recorrido en el Evangelio y había pasado muchas de las situaciones que vemos en el libro de Hechos, por el cual el apóstol Pablo sufrió, pero aún así para él lo veo como una manera de ganancia, porque estar en Cristo Jesús no solamente es un padecimiento de tristeza o dolor, al contrario, para el libro de los Hechos nos demuestra que todo aquello que pasaron, encarcelamiento, persecuciones, golpes, para ellos era un gozo, diciendo: si nuestro amado Cristo Jesús, siendo Dios, padeció por cada una de estas cosas, ¿por qué nosotros no lo vamos a padecer por causa del Evangelio? Y Timoteo, iniciando en su ministerio, comenzó a levantar y ver iglesias que el apóstol Pablo estaba levantando. Fue discípulo del apóstol Pablo, significa que llevaba el conocimiento y vivió en muchas de las ocasiones que el apóstol Pablo sufrió persecución. Timoteo también estuvo en compañía de viajes misioneros del apóstol Pablo cuando le tocaba ir a diferentes partes, que también el libro de los Hechos lo menciona. Pero a pesar de que Timoteo llevaba el conocimiento de la verdad, llevaba el amor de su abuelita, de su madre y del apóstol Pablo en la oración, no dejemos de cuenta que Timoteo tan solo era un joven, hermanos, por el cual, llegando a una cierta edad, todos sabemos que aquel que pasa de prejoven a joven, comienza situaciones donde cualquier persona, cualquier ser humano de esta tierra va a pasar. Pero llama la atención el consejo que le trae Pablo a Timoteo, porque nosotros podemos ver en la Biblia nos enseña a nosotros sobre levantar batalla, todo aquello que a nosotros quiera hacernos alejarnos de Dios. Tenemos escudo, tenemos armaduras, tenemos espada para nosotros levantar batalla y empezar a defendernos. Pero aquí el apóstol Pablo no le está diciendo de que se defienda. El apóstol Pablo no lo está llamando a que tome batalla. El apóstol Pablo no le está diciendo de una manera que resistiera en contra, sino que lo manda a que huya. Huir, hermanos, ¿qué va a significar a nosotros? Sabemos, hermanos, que la palabra huir significa correr. ¿Por qué el apóstol Pablo le está aconsejando sobre que tiene que huir incluso de las mismas pasiones juveniles? Tomando en cuenta, hermanos, sabemos que todo lo que somos y hemos sido jóvenes, cálmese viejo, como que tengo yo 80 años. Todo lo que hemos sido jóvenes, hermanos, a una cierta edad nos cuesta tomar decisiones, nos cuesta tomar incluso responsabilidades, porque es la situación que todo joven pasamos. Pero aún eso nos lleva a nosotros a una sensibilidad en carácter, una sensibilidad en responsabilidades, una sensibilidad incluso para todo aquello que venga a traernos a los que somos y hemos sido jóvenes. Si no tenemos una decisión, si no tenemos un carácter o una determinación en qué posición nosotros estamos en el Evangelio, fácilmente nosotros vamos a acceder
a una propuesta que pueda venir en nuestras vidas. Pero por eso dice el apóstol Pablo y aconseja a los jóvenes, mencionando de que no levanten batalla, sino que hay que huir, porque nosotros podemos llegar a una situación donde la misma tentación nos va a querer, nos va a ofrecer a nosotros, y si de verdad usted no huye, al final uno va a terminar accediendo. Y esto no solamente a los jóvenes, también hay ancianos, personas adultas, maduras, que son muy conocedores del evangelio, que son muy conocedores de la palabra, y aún ha venido la tentación, han aceptado, han escuchado propuestas que han oído, han venido a querernos endulzar y han terminado deshonrando a Dios. Aleluya. Cuán importante es, hermanos, entender el significado de honrar a Dios en todas nuestras áreas, acciones y aspectos de la vida, no dejando en cuenta, hermanos, de que lo mejor que el hombre que nosotros podemos hacer es primeramente reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Aleluya. Sabemos que somos humanos, sabemos que somos carne. La carne día con día, sea noche, sea de mañana, sea de tarde, siempre va a buscar hacer todo aquello que le plazca a nuestra propia carne. Eso nos lleva a nosotros a entender el significado de huir, para que nosotros terminemos de honrar a Dios en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros hablamos, en todo lo que nosotros incluso pensamos, porque la Biblia nos enseña desde en qué momento nosotros podemos llegar hasta deshonrar a Dios. La Biblia dice que hay que cuidar el corazón, porque del corazón emana los malos pensamientos. Desde ahí nosotros debemos de cuidarlo y tener un gran cuidado, porque desde el momento que nosotros hemos pensado mal, ¿cuál será nuestras acciones? ¿Cuál será nuestra reacción? Y aquí el apóstol Pablo nos enseña de que nosotros, de toda tentación que venga en contra de nuestras vidas, más para los jóvenes, debemos de huir. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor, iglesia, en esta hora. ¿Y a qué nos lleva a nosotros, hermanos? Porque el apóstol Pablo menciona 4 maneras que nos llevan a honrar a Dios. Dice el apóstol Pablo: hay que practicar lo que es la justicia. La justicia, podemos llegar a decir que la honestidad, o incluso, hermanos, ser personas muy honradas. Y honestidad y honradez casi viene siendo lo mismo, pero son dos cosas muy diferentes. Uno de los personajes de la Biblia que fue muy honrado, que practicó la justicia, menciona la palabra de Dios en todas sus áreas, fue muy justo con sus empleados, fue muy justo con sus hijos, con su misma familia, y fue un hombre muy honesto, porque la Biblia menciona que aún ni siquiera a los hijos habían pecado, pero él mismo presentaba sacrificio, y ahí menciona: por si mis hijos han pecado. Hasta dónde vemos la honestidad, la justicia o la honradez de este hombre. ¿Por qué? Porque en toda su manera de ser, su manera de pensar, lo que había en su corazón, lo único que él deseaba era honrar y estar bien delante de su Dios. Aleluya. Y todos sabemos la historia de este hombre, la del patriarca Job. Porque aún la misma Biblia menciona, iniciando el libro del capítulo 1, verso número 1, cómo desde el cielo
tratan a Job, porque Job nos está hablando a sí mismo. Él no dice, oigan, yo soy un hombre, yo soy aquí. No, dice la palabra del Señor, en una zona de Uz había un hombre llamado Job, un hombre honesto, justo, honrado, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios. Estamos hablando que él lo dice en tercera persona. Significa que desde el cielo honraba a Job por ser una persona muy honesta. Aquí llevó la honestidad, aquí llevó la misma justicia de Job, que a pesar de que en el momento que fue probado su vida, demostrando de que de verdad lo que había en su corazón era de verdad, Dios terminó recompensándole, incluso le duplicó lo que se le había quitado. Gloria a Dios. Por la misma justicia que practicaba el siervo Job. También menciona el apóstol Pablo a Timoteo diciendo de practicar lo que es la fe. La fe, hermano, nos lleva a nosotros tener una cercanía con Dios. Tener una cercanía con Dios significa una confianza sincera, una confianza en todas nuestras acciones, en lo que hagamos en nuestro diario vivir. Y nosotros podemos ver, hermanos, quién es el padre de la fe que dice la Biblia. Es el patriarca Abraham. ¿Por qué Abraham fue considerado el hombre o el padre de la fe? Porque hubieron 3 acciones en el que Abraham, hermanos, se le dio un inicio, un comienzo. Primero, hermanos, recordemos que él, en su familia, en su parentela, en su hogar, donde él vivía, él estaba acostumbrado a ver su familia estar con sus padres, pero llegó el momento que vino una voz y le habló a la vida de Abraham diciéndole, deja tu parentela, dale, sal de ahí y luego yo te daré indicaciones. Es como que a ustedes, hermano, Dios les hablara a las 3 de la mañana y le dijera, prepara 2 vestidos, en el caso de las hermanas, o en el caso de nosotros los varones, prepara 2 trajes, prepara tu mochila, agarra las monedas que tiene y vete a la frontera a México, yo te daré indicaciones. Gloria a Dios. ¿Qué decisión tomáramos en esos momentos? ¿Lo pensaríamos? ¿Hiciéramos una reunión familiar? Pediríamos hasta 5 confirmaciones si es posible. Y Abraham, hermanos, él creyó en la voz de Dios, porque desde el momento, hermanos, que él partió, dejó todo atrás, dejó su familia, dejó sus padres, no le importó que iba a ser allá más adelante. Y sabe, hermano, vemos en la vida de Abraham que no solamente eso, sino que hasta vino una promesa en su vida, porque el momento que le creyó en la voz de Dios, se activó una promesa en la vida de Abraham, pero aún esa promesa lo llevó a la paciencia, porque esperó 25 años para que pudiese ver la bendición en su misma parentela, en su misma familia, donde tuvo su primer hijo. Pero, hermanos, ¿cuántos años tuvo que esperar? Abraham no estaba pequeño, Abraham no estaba joven, Abraham ya tenía 100 años cuando tuvo a su hijo Isaac. Pero ¿sabe algo? Ahí fue probada la fe de Abraham nuevamente, porque ahora Dios le habla para ver de verdad que hay en su corazón, para ver si Abraham cree en mí, para ver si Abraham de verdad confía en mí, para ver si Abraham de verdad él está dispuesto a dar todo lo que él tiene. Y vemos, hermanos, en la vida de Abraham, que cuando Dios le habla a su vida diciendo, presenta a tu único hijo como sacrificio delante de mí, ¿acaso vemos a Abraham que titubea? Claro, en su corazón habrá pensado, bueno, si Dios dice que lo mande, bueno, está bien, yo lo presentaré en sacrificio. Cuando dice la palabra del Señor, ni siquiera hizo muy
bulla a su esposa, ni siquiera hizo bulla a nadie, simplemente agarró a dos servidores, agarró un burro, llamó a su hijo y dijeron, vamos a ir a presentar sacrificio delante de Jehová. Por haber tenido esa acción Abraham y creído en Dios, porque llegó hasta poder llegar a sacrificar a su único hijo que él tenía, Dios vino y lo detuvo en el momento que iba a sacrificarlo, diciendo, por lo tanto tú has creído en mí, y donde vio que proveyó lo que es un corderito. Ahí vemos la fe de Abraham, hermanos. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva la fe que nosotros debemos de tener? Creer en Dios de una manera, porque acaso Abraham sabía que de repente le iba a salir un corderito del camino. Hermanos, nos ponemos en una posición donde Isaac, tan solo un niño, su primer hijo que ha tenido, estaba amarrado de sus piernas y de sus manos, estaba encima de la leña, ya el lugar del sacrificio estaba listo. Abraham ya traía el cuchillo preparado, bien afilado. ¿Acaso vemos una posición donde Abraham dijo, en ese momento hay un corderito ahí? No, él estaba sumamente decidido. Aleluya. Porque así como vio el milagro en su vida de que su esposa pudo dar a luz un hijo, él pudo tener siempre esa misma confianza. Entonces eso nos lleva a la fe. La fe nos lleva a confiar en Dios, incluso de lo que nosotros no podemos ver, confiar que de una de otra manera Dios puede abrir puertas, Dios puede abrir caminos. Entonces es el consejo que le manda Pablo a Timoteo, de tener esa fe, de tener esa confianza. Por eso lo manda a huir incluso de las mismas tentaciones. Porque al momento de que nosotros accedemos a las tentaciones, ahí corremos peligro. Lastimosamente nuestra fe baja el 100%, se disminuye, se elimina, se borra. Y nuestra cercanía a Dios, nuestra relación que habíamos logrado obtener en Dios se pierde. Y Pablo le menciona a Timoteo de practicar y de seguir la fe, confiar en Dios, ser una persona honrada, ser una persona honesta y tener una confianza en Dios. También nos lleva a nosotros, hermanos, donde dice Pablo a Timoteo sobre tener amor. Amor, hermanos, no significa el amor ficticio cuando hay una pareja de novios, porque la realidad de todos los que hasta puedo decir, estamos casados, sabemos que cuando termina el noviazgo, ya empieza ya casados, el amor, ahí de verdad comienza, porque ya viviendo juntos, ahí se conoce la realidad, quiénes somos. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva el amor que la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos? La Biblia nos menciona en la palabra del Señor que el amor todo lo sufre, el amor lo soporta, el amor es paciente. Oye, iglesia, ¿qué es el amor real que la Biblia nos enseña a nosotros? ¿Hasta dónde nosotros podemos llegar a amar? Y un ejemplo muy claro que nosotros sabemos, un ejemplo humano, es el amor de la madre hacia su hijo. Porque el amor de la madre hacia su hijo, por muy rebelde que llegue a ser, por muy malcriado que llegue a ser, por muchas veces que le diga a su hijo no hagas aquello, pero la madre no desecha a su hijo, siempre lo sigue amando y lo sigue amando mucho más. Y llegamos a punto, hermanos, donde hay madres que a pesar de que saben que sus hijos son hasta delincuentes, pero las madres, para que no los vean en las cárceles, por amor a sus mismos hijos, todavía defienden a sus hijos, porque el amor de una madre sobrepasa todo. Entonces, ¿hasta dónde nos lleva a nosotros amar?
Es el amor que Dios nos menciona a nosotros. ¿Saben que hay un ejemplo bíblico de una persona que amó, pero por relación hacia una pareja, donde fue muy paciente y tuvo que sufrir todas las condiciones que le puso el suegro? Y creo que todos sabemos que fue Jacob. Porque primeramente él trabajó 7 años porque quería a Raquel, pero debido de que hicieron gran tramaface, el mismo suegro esperó otros 7 años. Aleluya. Hermano Jonathan, se imagina trabajar 14 años para conseguir la esposa que tiene hoy. Nos morimos nosotros, hermano. Imagínese Jacob hasta dónde tuvo que esperar por amor a estar con Raquel. La paciencia que tuvo que llegar hasta soportar a su suegro. Porque él, siendo trabajador de su suegro, no crea que recibía un buen sueldo. Sino de que si quieres de verdad a mi hija, tienes que trabajar, pero no me pidas nada. Sino que tu sueldo, tu recompensa va a ser mi hija. Y esperar hasta 14 años. Entonces hasta ahí donde se demuestra el amor, que es un buen significado de mencionar sobre la paciencia y sobre soportar. Porque la misma paciencia nos lleva a nosotros, hermanos, a guardar y esperar a pesar de la marea, a pesar del problema, a pesar de la situación nos lleva. Pero por amor uno logra soportar cualquier situación o condición que esté pasando. Entonces ahí aconseja Pablo a Timoteo sobre practicar y tener amor, porque el amor nos lleva a tener una relación cercana con Dios. Aleluya. Y sabemos, hermanos, que en el caso de Timoteo, hablando ministerialmente, hermanos, tiene que tener amor ministerialmente. Por todas las condiciones y las persecuciones que estaba sufriendo la iglesia en aquel entonces. Y por último, hermanos, le menciona sobre la paz. La paz sabemos que es un fruto del Espíritu. Y al llegar a tener paz, nosotros la podemos llegar a adoptar mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y la paz nos lleva a nosotros a una confianza en Dios, a pesar que haya conflictos, problemas en medio de cualquier situación que nosotros llegamos a vivir. Entonces el apóstol Pablo le menciona: debes también practicar y tener paz en tu vida. Eso significa que mediante el conocimiento de la palabra de Dios, sabiendo quién es nuestro Dios en nuestras vidas, nos lleva a que nosotros tenga de tarde o temprano, Dios nos va a sacar adelante. De alguna o de otra manera tú vas a ver la respuesta de parte de Dios, pero sé paciente, porque la paz nos lleva a tener una paciencia en esperar en nuestro Dios. Aleluya. Y sabe, hermanos, uno de los personajes que logró tener paz aún en el reinado fue Salomón. Porque la Biblia nos menciona en los Reyes y los Crónicas que el reinado de Salomón fue en el momento donde hubo más paz en toda la nación de Israel. ¿Qué significa? Que los enemigos no se quisieron levantar en contra del pueblo de Israel, y fue el periodo de más paz, donde hubo más amistad en los mismos enemigos en contra de Israel. Porque sabemos que Salomón practicó bastante el conocimiento, y por lo menos sus inicios como rey mantuvo esa confianza, y no solamente ellos, sino que tuvo una relación cercana con Dios, ya que incluso él tuvo el privilegio de todos los reyes. Ni siquiera de su padre David no se le fue permitido, sino que Salomón sí se le fue permitido poder levantar el primer templo que tuvo Israel, donde dice la palabra del Señor, hermanos, que fue tanta la gloria, fue tanta la presencia de Dios,
que fue llamando la atención de muchos de los reinos. Incluso el día de la inauguración del templo de Salomón, dice la palabra del Señor, que cayó tanta la presencia de Dios que ni los mismos levitas, los mismos sacerdotes que administraban el templo no lo podían ministrar, porque era tanta la presencia de Dios que había en el templo. Entonces el reino de Salomón, hermanos, porque practicaba la paciencia, practicaba el conocimiento y tenía una cercanía con Dios, hermanos, llevó a tener un reinado de paz, donde los enemigos se levantaron por lo menos en el periodo de Salomón. Entonces, a todo eso, hermanos, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva a nosotros tener fe? ¿A qué nos lleva a tener amor? ¿A qué nos lleva a tener paz? ¿A qué nos lleva a nosotros tener la justicia? Nos lleva a nosotros llegar a concluir de honrar a Dios en todas nuestras áreas, en toda nuestra manera de ser. Entonces, al momento que nosotros buscamos honrar a Dios, vamos a practicar la honradez, vamos a practicar la honestidad, vamos a practicar el amor. Aunque nos estén insultando, usted va a practicar, incluso va a tener paz por más que lo estén molestando. Usted sabe que todo está bajo el control de Dios, y siempre teniendo la fe, creyendo que Dios es quien tiene la última palabra, la primera y la última palabra, creyendo que solamente Dios puede ayudarnos y sacarnos adelante en cada una de nuestras áreas de la vida. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo? Porque en el momento que nosotros no huyamos y comencemos a batallar en contra de las tentaciones, aquí nosotros corremos peligro, porque honrar a Dios, hermanos, ya no lo llegaríamos a honrar, sino que accediendo a las tentaciones por querer batallar, terminamos deshonrando a Dios. Y recordemos, hermanos, que lo que dije al principio, huir viene a referirse a alejarse deprisa, a correr, a darse lo más posible de escapar. Y sabemos que un personaje de la Biblia, hermanos, tuvo todas las posibilidades de poder deshonrar a Dios. Estaba en un país donde no estaban sus padres. Él se fue lo llevaron en contra de su voluntad, mejor dicho, donde estaba en otro país. Sus padres no lo estaban viendo. Su misma familia lo terminó vendiendo. Entonces, ¿qué se pudo haber formado en su corazón este joven? Él pudo con toda accesibilidad, con toda ventaja y decir, bueno, estoy en otro lugar, y lo peor, que ahora soy esclavo. Antes yo tenía toda libertad, podía hacer todo lo que quisiera, pero ahora estoy bajo el mando de una persona que tengo que hacer. Si quiero sobrevivir, si quiero comer, pues ni modo, tengo que trabajar porque ahora soy esclavo. Pero en ese momento, hermanos, que siendo un esclavo, que a ver que su misma familia lo ha vendido, lo ha traicionado, el corazón de este joven llamado José pudo haber aprovechado la oportunidad que esta mujer le estaba ofreciendo. La Biblia, bueno, han dicho los historiadores, dicen que esta mujer, hermanos, era la más buscada de todos los reinados. En aquel entonces era una mujer muy hermosa y llamativa. Y en el momento que se le apareció la oportunidad a José, él pudo haber dicho, de todos modos, qué gran oportunidad tengo en este momento. Al final soy un esclavo, al final aquí estoy, al final ¿quién me va a decir nada? Y esa mujer se me está ofreciendo a mí siendo un esclavo. Un montón de hombres vienen aquí a ofrecerle y nadie termina aceptando, pero a mí
A mí me está diciendo, él pudo haber dicho que sí, él pudo haber accedido a la oportunidad que tenía en este momento José, pero dice la palabra del Señor, y ojo, vea hermanos cómo fue esta mujer, porque en el momento que no estaba ninguno de los vigilantes del palacio, aprovechó esta mujer para seducirlo, decirle, yo quiero estar contigo, ven esta noche porque mi esposo no está de viaje. La oportunidad estaba, hermanos, a su disposición, pero dice la palabra del Señor que él dijo, yo no voy a deshonrar a mi Dios. Significa que a pesar de la traición de sus mismos hermanos, a pesar de que el odio y el resentimiento pudo haber crecido en su corazón, pero no permitió, porque él siempre se mantuvo honrando a Dios. Y en el momento, hermanos, que vino la tentación a su vida, en la vida de José, que dice la Biblia, comenzaron a batallar, comenzaron a pelear, comenzaron a decir sí, no, tal vez, posiblemente no. En ese momento José huyó, corrió. Aleluya. Porque no quería deshonrar a Dios. Gloria al Señor. Honremos a Dios, hermanos, en todas nuestras áreas, nuestras maneras de vivir. La tentación, hermanos, está a la puerta de una manera que, como siempre he dicho y siempre lo diré, nosotros que estamos en un tiempo donde la tecnología ha avanzado de una manera muy terrible, todo inicia con un volante y nadie lo puede negar. Siempre van a haber personas, varones, hombres, mujeres, donde van a querer saber, saludando, comunicándose en nuestras vidas. Pero nosotros debemos tener cuidado, porque muchas de las intenciones, si usted, hermanos, le permite, si usted permite las redes, si usted permite, hermanos, una salida, vamos a tener muy estresado, vamos a comer un sorbete. Si nosotros aceptamos o seguimos conversaciones que las mismas redes se comunican con nosotros estamos tambaleando ya a poder caer en la tentación. Recuerden, hermanos, que a Eva la seducieron por palabras, comenzándole a conquistar el oído, para que terminara agarrando del fruto prohibido. La tentación, hermanos, va a tocar a nuestras puertas de tal manera que si usted no huye, huir significa, en el caso de las redes, si usted no bloquea, usted mismo le está dando prioridad y usted mismo va a abrir puertas a la tentación. En el caso de las redes sociales, no digamos en persona, si nosotros, hermanos, no huimos o paramos, van a haber personas que se nos van a acercar y empezar a hablar primeramente. Ellos recuerden que siempre nos van a examinar para ver hasta dónde usted llega, pero si no es cortante, usted no va a cerrar puertas. Entonces usted mismo, en vez de comenzar a decir, no hombre, esto yo lo tengo bajo mi control, no hombre, a esta persona, por más que me propongan, por más que me digan, yo lo tengo bajo control. Tenga cuidado, no batalle con la tentación no se juega. La Biblia nos enseña a huir, porque tarde o temprano, hermano, por tanto batallar, por tanto decir yo lo tengo bajo mi control, usted va a terminar deshonrando a Dios. Aleluya. La Biblia nos enseña, hermanos, sobre que nosotros debemos de correr cuando vengan propuestas muy parecidas o muy bien para nosotros, pero no es así. Cuán importante es, hermanos, de huir, y no solamente, hermanos, la vida de José, porque José nos relata sobre huir, sobre fornicación o adulterio, de tener cuidado, no abrir puertas, en el momento bloquear, en el momento cerrar, en el momento de ser muy constante, para que usted tenga mucho cuidado.
Es más preferible, hermano, que le digan que usted es creído a que usted mismo termine accediendo y abriendo puertas. Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia nos enseña a huir, pero no solamente eso, no solamente la fornicación y el adulterio. ¿Cuántas personas a nosotros nos van a querer provocar en ira, nos van a querer provocar a una pelea, nos van a querer tener contiendas con nosotros para que usted llegue al final a cometer y empezar hasta formarse? Recuerde que un enojo, si usted dice la Biblia nos enseña que nosotros tenemos permiso, por decirlo de esa manera, de poder enojarnos, pero que el mismo enojo no lleve a una ira, porque la ira nos lleva a peleas. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Eso significa el pecado, porque las mismas palabras, tal vez no podemos llegar a golpes, porque la gente, los que ya son bien arrebatados, ya llegan a golpes, pero las mismas palabras ofenden. Entonces, hermanos, ¿hasta dónde usted debe de huir? ¿En qué momento usted debe de huir? Si ve que una persona está mucho que contiene, no, que fíjate, usted mejor apártese, mejor dé la vuelta y no diga nada, porque eso puede llevar, hermanos, a contiendas, puede llevar a peleas. Aunque nosotros podemos decir, no, hombre, es que no, esto tengo que hablarlo ya, si no lo hablo ya, y al final terminan en peleas, al final terminan en peores situaciones, y hasta eso nos lleva a nosotros de huir cuando hay situaciones que a nosotros, puede ser los mismos vecinos, puede ser la misma familia o gente de la nada, hasta el mismo cobrador. Aleluya. Muchas veces, hermanos, el mismo cobrador solo por molestarnos le va a dar el cuento, más que usted en ese momento dio el 100 quetzales, tenía que haber dado 95 quetzales, pero se hizo el loco, y usted empieza, no, devuélvame que usted es un gran ladrón y que no sé qué, al final se armó el gran show en ese momento. Y capaz, hermanos, en esa misma buceta iba alguien que lo conocía y le dice, bueno, y ese no es el hermano Giovanni, el que predica ahí en Guatemala. ¿Cómo quedamos al final? Entonces, la Biblia nos enseña huir, tener mucho cuidado. Sí, hermano, pero si no me doy el verso 95 que sale, ¿qué hacer? Póngalo en la mano de Dios. Porque aquel que roba, y más a un hijo de Dios, consecuencias comete en su vida. Entonces, ¿hasta dónde nosotros debemos de huir? Incluso de una tentación hacia una pelea. Y nosotros vemos, hermanos, a alguien que arrebatado, porque mencionan que era una persona con carácter fuerte. Carácter fuerte, hace referencia para nosotros, sabemos, hermanos, que era una persona que rápido respondía, que venía a la pelea. Y fue cuando vinieron los soldados a arrestar a Jesús. La Biblia desde los profetas tenía que cumplir. Jesús mandó a sus discípulos y más a Pedro, vea porque a Pedro lo mandó a orar antes. 3 horas antes lo mandó a orar. Pero las 3 veces se quedó como nos quedamos el viernes, ¿verdad? Dormidos. Entonces Pedro, en vez de orar, no oró, se quedó dormido. Y en el momento que vinieron a arrestar a Jesús, la reacción de Pedro, ¿cuál fue? Sin pensar alguno, sacó su espada y terminó cortándole la oreja a un soldado. ¿Qué tenía que haber sucedido en ese momento? Era para que todos los soldados sacaran su espada y comenzaran a agarrar a todos los discípulos. Y a todos tenían que verse arrestados, más a Pedro, por haberle cortado la oreja a un soldado. La ira y la pelea, ¿hasta dónde puede llevarnos a nosotros? Y vea el consejo que le estaba dando Jesús a Pedro, porque no por nada lo había mandado a orar 3 horas antes, para que no reaccionara de esa manera. Entonces la tentación, Pedro fue tentado y cayó en la tentación en el aspecto de que dejó que su ira, dejó que su enojo llegara a incluso hasta herir a un soldado. Hermanos, herir a un soldado significaba que a Pedro también lo tenían que haberlo llevado. Pero bendito sea Dios, hermanos, que Jesús obró otro milagro de sanidad aún en el momento que fue arrestado. También a nosotros, hermanos, la tentación
que por el cual nosotros estamos en una batalla que nosotros no debemos de batallar, sino que debemos de huir, y es del mundo. Porque la Biblia nos enseña que viene juicio para esta tierra, y todo lo de este mundo no nos trae para bien a nosotros. Ve, hermanos, estamos en temporada de celebraciones del mundo, pero media vez pase la fecha, media vez pase la madrugada, hay un silencio, pero como que alguien ha muerto en ese momento, porque así es el mundo. El mundo solo disfruta 5 horas, el mundo solo tiene placer 6 horas, y lo peor que malgastan tanto dinero para nada. Entonces eso es lo que el mundo trae solamente nos llena a tentar de disfrutar, de estar en compañía, para estar un momento de diversión, recordando fechas que ni siquiera son bíblicas, no son historias. Nada que ver con la Biblia, pero Dios nos lleva a nosotros a huir, a no hacerle caso al mundo. Y sabe, una persona que a pesar que le dijeron que venía juicio para su tierra, a pesar que iba a caer fuego, iba a descender en su pueblo, no hizo caso. Pero a pesar de ello sabe que hasta dónde fue la misericordia de Dios, porque le dieron la alerta, le dijeron huye, corre y no voltea atrás. Y cuando empezó a escuchar que su ciudad, que su casa, que su familia, que sus amigos, que todas las cosas que había logrado comprar, que todo lo que había obtenido se estaba quemando, volteó atrás. ¿Y cuál fue la consecuencia de esta mujer? Se convirtió en sal, porque la esposa de Lot accedió y volvió atrás. Voltear atrás, hermanos, nos lleva a nosotros a significar lo que todavía su cuerpo iba para afuera, pero su corazón todavía estaba allá atrás. Aleluya. Amén. Hermanos, huyamos de este mundo, porque el mundo al final, sus deseos y sus pasiones terminan, pero lo de Dios prevalece. Las pasiones que el mundo nos presenta a nosotros puede ser muy bonito. Nosotros vamos a ser tentados a ir a fiestas, nosotros vamos a ser tentados a celebrar y a seguir costumbres que aún en los mismos pueblos nos llaman, casi nos obligan, nos exhortan a hacerlo. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? Realmente de no seguir costumbres del mundo, no seguir tradiciones, porque hasta podemos llegar a deshonrar a Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Y una de las tentaciones por el cual nosotros como seres humanos podemos incluso hasta llegar a caer, y es en la codicia. Codicia es todo aquello de anhelar o desearle lo que tiene su hermano, su vecino o su amigo, o ver algo que a nosotros nos ha enamorado, nos ha encantado. Pero la codicia, ¿hasta dónde puede llegar en la vida del hombre? Hermanos, se le dijo a Josué a la hora de invadir Jericó que cuando fuese a derribar y destruir esta ciudad, nada de lo que había en la ciudad lo vayan a agarrar, porque todo lo que hacía Jericó, su costumbre en Jericó, era dedicado hacia sus dioses. Y es por ello que se le prohibió al pueblo de Israel no agarrar nada de Jericó, porque aquella persona que agarrara lo que estaba en Jericó lo consideraban anatema. Hermanos, ¿acaso todo el pueblo de Israel o todos los soldados obedecieron al mandato de parte de Dios? El 99.99% sí obedeció.
pero tan solo uno no obedeció. Y la Biblia nos enseña de la historia de Acán, porque en el momento que Josué por segunda vez fue a invadir una provincia muy pequeña, una provincia de una pequeña cantidad de personas, dijo Josué: ¿para qué voy a mandar a todo el ejército si rápidamente lo va a destruir? Pero porque había anatema ya dentro del pueblo, destruyeron a los cuantos soldados. Y descubriendo, hermanos, que Acán, la misma codicia, lo llevó a agarrar un manto babilónico, agarrar ropa, agarró, hermanos, lingotes de oro, porque quería ofrendar en las horas de los cultos, y agarró monedas de plata, porque queríamos invitarle al hermano Giovanni a ir al campero. Pero para Dios no estaba bien lo que había hecho. La codicia, hermano, llega hasta el punto, llegamos hasta deshonrar a Dios. ¿Y qué llevó la codicia de este hombre? La codicia de este hombre, hermanos, cuando fue descubierto que todo esto había agarrado y que Dios había dicho que no, lo terminaron matando. Y no solamente él murió, sino que también murió la familia de Acán. ¿Y por qué murió la familia de Acán si solamente Acán agarró las cosas? Porque Acán, dice la palabra del Señor, que enterró todo esto, ¿dónde? Abajo de su campamento. Significa que para lograr enterrar eso, la familia se dio cuenta. Y aquí Dios destruyó, terminaron matando al hechor y al que consintió. La codicia, hermanos, terminó destruyendo a su misma familia. Tengamos cuidado, hermanos, porque la codicia, hay personas, incluso allá en El Salvador se dio una situación así. Un joven que estaba creciendo, lleno de Dios, la codicia lo empezó a acariciar su corazón. Y Dios, a pesar de ello, Dios lo estaba usando y hasta estaba ya teniendo inspiración en alabanzas especiales. Pero fue tanto la codicia en su corazón que las ofrendas de las iglesias las comenzó a agarrar. Hermanos, cuando se descubrió que este joven estaba agarrando las ofrendas de la iglesia, se probó su corazón, porque el pastor general así hace, primero los prueba para ver hasta dónde llega. Y sabe, hermanos, que agarraron un sobre de la iglesia y metieron $1 a un lado, otro dólar, como que metieran 10 quetzales y 10 quetzales. Y estaba lo demás relleno de mucho papel periódico. Y el sobre se veía, pero bien grueso. Nuevamente fueron donde el hermano, le dijeron: hermano, queremos dar esta ofrenda, ¿cree que nos hace el favor de dejarlo allá donde el pastor? Ah, con todo gusto. Solo vieron que se lo puso dentro de su saco. Y la codicia fue tanto, hermanos, que en ese momento vio que el hermano se fue, solo se dio vuelta, más no sabía que estaba siendo monitoreada por 4 hermanos de la iglesia. Se fue directamente al baño, pero después, cuando salió del baño, salió pero con una decepción, hermanos, porque descubrió que solamente el periódico habían metido allí. Ese joven fue suspendido a nivel de iglesia. Y llegó al punto, hermanos, que a estas alturas han pasado 6 años, 6, 7 años han pasado, y este joven no se levanta, porque cayó del evangelio, se apartó a Dios y ahora está metido en el vicio. A eso lleva la codicia del hombre. Por eso tengamos cuidado, porque nosotros vamos a ser hasta tentados en cada una de nuestras áreas, de nuestras vidas. Vamos a ver ropa que a nosotros nos va a encantar y va a decir: bueno, como nadie está aquí, nadie se da cuenta, pues con permiso.
Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque la codicia es una tentación que a nuestra carne nos va a querer encantar, pero al final nosotros deshonramos a Dios. Aleluya. Y el apóstol Pablo, que le enseñó a Timoteo, le enseñó a batallar, no le enseñó